Entonces, pues así está esto. Vamos a empezar esto. Bueno, imposible, imposible. Estamos aquí pues, muy bonito. Yo que sé, el proyecto de Café Gourmet de México. Y por supuesto ella, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por supuesto, ella es no solamente una buena, muy buena, digamos, pues no sé, muy buena, vuelva en un proyecto, sobre todo un brevado tremendo de Café Gourmet. Esa, por supuesto, es Marganita Rosa de Francisco, la que están viendo, preciosa ella, ¿no? El café que con aroma de mujer, café con aroma de mujer, por supuesto. Y ella, por supuesto, la gaviota y Octavio también, ¿no? Bueno, pues ahí está. Importante, es una muy bueno, que yo la disfruté muchísimo. Pues muy bueno, ¿no? Es una obra extraordinaria. Un proyecto de café a nivel de muy interesante para todos, ¿no? O sea, miren, en este caso vamos a hablar sobre esto, ¿no? Así de las unidades productivas se encuentran delineadas en ejidos, ¿no? Por ejemplo, pequeñas propiedades, ranchos, cantones y fincas. Estas son una extensión de 100 hectáreas o más, ¿está? Consideradas como tierras de agostadero, los centros de acopio. Vamos a decir que son los siguientes, pero los centros de acopio, básicamente, Oaxaca. Oaxaca, primero Putis, Miloatlán, Tuxtepec, Mitla, Ixtepec, Matías Romero también, ¿no? En San Luis Potosí, por ejemplo, Tamazunchale también, ¿no? Y en el caso de Puebla sería pues, el Huachilango, básicamente, Tehuacán y Coetzalan, básicamente. Chiapas, por lo menos Venustiano Carranza, San Cristóbal de las Casas, Ocosinco también, y de Veracruz, más que nada, pues, Coatepec, básicamente, Coatepec de Veracruz, Huatusco, de Sangolica, otras, San Andrés, Tuxtla y Catemaco, ¿no? Ok, la producción se concentra, por ejemplo, en Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, Chiapas, ¿de acuerdo, no? O sea, los grandes centros de comercialización, pues básicamente serían la Jalapa, Monterrey, Oaxaca, Córdoba y México, Distrito Federal. O sea, aquí porque se encuentran los exportadores, o sea, los finqueros básicamente, y sobre todo, industriales, ¿por qué? Pues, ¿por qué no, verdad? En un momento es una cosa así, ¿no? Otra de las estadísticas registradas por el Instituto Mexicano del Café en 1992 mencionaba que en el Soconusco existían 15.043 productores, trabajando, por ejemplo, en 77.123 hectáreas, o sea, las cuales representaban el 18% de la producción nacional. Oye, y el 32% de la tierra cafetera, sobre todo en el estado de Chiapas, por supuesto, yo lo creo así, ¿no? Toda vez que 12.184 de dichos productos cubrían el 32%, o sea, de la tierra cultivada con predio individuales de, no sé, 5 hectáreas cada uno, considerando, por ejemplo, 920 hectáreas más o menos, y solamente el 40% de la superficie, o sea, de superficie con cafetales en Chiapas, utilizada de 10 a 60 hectáreas más o menos, ¿no? El cafeticultor mexicano que espera pacientemente que las cosas cambien y mejoren para su beneficio se dedica a la limpia o chapeo, la poda, el desaje, la resiembra y el almacigo como labores permanentes, mientras que el proceso de industrialización se encuentra fuera no sé, del alcance de la mayoría de los productos, como es básicamente, por ejemplo, el beneficio húmedo, el beneficio seco en tecnología de punta,
la torrefacción, la solubilidad y la descafeinización, ¿ok? En México la producción tiene sus particularidades y denominaciones regionales, como en todos los países, ¿eh? La producción se inicia en el mes de septiembre y termina en marzo, por lo menos, ¿no? La siembra se germina y 2 meses después se obtiene la plántula, a la cual se le denomina soldadito. Cuando tiene, por ejemplo, 2 hojitas, le llaman mariposita y se trasplanta del vivero o también como pacetilla, o sea, con 2 pares de hojitas o en naranjitos, o sea, 3 pares de hojitas, como se piensan también, ¿ok? Por ejemplo, en el vivero se introduce la raíz con de precaución y se tapa con vegetal picado. Este se cubre para evitar el exceso de sol y lluvias también. Mientras que los trabajos en la parcelas reciben tareas, por ejemplo, trazado, hollado, tabado, la poda, el cuidado del cafetal y los labores culturales que técnicamente se realiza pues, en todo el cafetal, me imagino, ¿no? Ok, en los cafetos de México pueden producirse de 3 a 4 floraciones. Se usan, por ejemplo, canastas a las cintas para recoger la cereza llamados tenates. Y en arte de tostado, por ejemplo, se utilizan, no sé, la temperatura y el tiempo, o sea, más adecuado, ¿no? Pues sí, básicamente, ¿no? Reconociendo el color del grano y usando calorímetros. ¿Para qué? Para determinar las tonalidades del sueste que puede ser, me imagino, ¿no? Primero, claro, medio oscuro y oscuro. Básicamente, ¿no? Miren, el tueste pasado o muy oscuro hace que el grano suelte más aceites y termine con un sabor fuerte y quemados. Por ejemplo, el tueste ligero cuenta con el sabor débil desprendiendo sus aceites, por lo que el tostado debe ser uniforme y depende del tipo de café a preparar, ¿no? Por ejemplo, otra cosa, el tostado oscuro. Debe evitarse porque se pierden las cualidades de un buen café. Y por lo menos en el tostado claro, se aprecian muy las cualidades de un café de su acidez y aroma. Y en el caso del café americano se prefiere un tostado medio, básicamente, ¿no? Bueno, los cimientos del café mexicano, como decía, se inician en el siglo VIII, exacto, cuando se desarrollan las primeras exportaciones que salen, sobre todo de Córdoba, de Veracruz, básicamente, ¿no? O sea, cuando se llevó, por ejemplo, a cabo la lucha de independencia, por ejemplo, se abandonaron los cultivos para retomarse nuevamente no sé, en 1817, y no fue sino hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Cuando se cultiva el café en el Soconusco y el desarrollo y crecimiento de las plantaciones del café se atribuía a la calidad y clima de las tierras, ¿no? Que eran ideales para establecerlo como un producto de futuro, por así decirlo. Se contaba, por ejemplo, con la cercanía de los centros de exportación, por ejemplo, ¿no? Fletes bajos, la mano de obra barata, por ejemplo, surgiendo así por conveniencia. O sea que a la inversión extranjera y a la demanda inconveniente de la población de los Estados Unidos de Norteamérica también, ¿no? O sea, miren, después del desarrollo en que el estadio de Veracruz, o sea, le siguieron Jalisco, básicamente. Tamaulipas, Durango, Estado de México, Nayarit, Coahuila y Querétaro, ¿no? O sea, que fuese una fiebre cafetalera para establecer que en México las zonas realmente cafetaleras se ubican en el Golfo de México y en el Océano Pacífico de la zona norte, centro y la de Soconusco en Chiapas, por ejemplo, ¿no?
Algunos datos aislados nos dice que en 1997 más o menos se captaron 827 billones de dólares por ventas. Sobre todo los mercados internacionales con el 85% de café verde, sin tratar ni tampoco sin seleccionar tampoco, ¿no? O sea, en México se cultiva en su totalidad la variedad arábica y en algunas partes algo de, no sé, de robusta o canéfora. El 98% cafeteros son de variedades procedentes de la arábica, como el bourbon, caturra, megaropipe, mundo novo, otra cosa, garnica, típica. O sea, se usa actualmente una planta de pone bajo y de mayor producción, pues como la Catimor y la Catuar, ¿no? Ok, en cuanto al consumo interno, cuando en 1991 se registró la venta de 1.5 millones de sados consumidos, se consideraba que en promedio cada mexicano consumía 770 gramos cada uno, no sé, al año, mientras que comparativamente en los Estados Unidos del norte se consumían 3.72 kilos por habitante. Y así en Francia 100.7 kilos, en Alemania 8.5 kilogramos, y en Suiza 11 kilogramos por persona, ¿no? Lo que nos indica que en México se requiere, no sé, una mayor difusión en el gusto y consumo del café para llegar a estándares que beneficien mayormente a la economía local, ¿no? Porque realmente la diferencia es determinante sobre todo por la cantidad de población potencialmente consumidora. O sea, la estrategia sirve como, no sé, sustituir un refresco de cada cola por el café mexicano, frío, o también para caliente también, ¿no? Pues sí, estamos bien. Miren, México es considerado como el primer productor de otros suaves, por debajo de Colombia. Pero puede competir con este país y con Centroamérica en cuanto a la calidad del café producido. Existe la posibilidad de que en México se pueda perfeccionar el mercado del café para el mundo, resolviendo antes que nada los problemas originados dentro y fuera del país, ¿no? Primero, las caídas de los precios internacionales del grano, por ejemplo, mejorar las condiciones sociales adversas y promover la dinámica de la intervención y apoyo gubernamental a la cafeticultura con eficiencia, efectividad y ordenadas, por supuesto, ¿no? Pero con sentido social, sin populismos a una población desprotegidas, yo creo, ¿no? Ok, miren, para lo cual se hace necesario perfeccionar la tenencia de la tierra en la actividad cafetera, analizando y comparando las exportaciones agrícolas, inclinaciones, así como la comercialización del café por otros países. O sea, en los diferentes años para estudiar estadísticas y tendencias también, ¿no? O sea, es necesario estudiar indicadores que definirían las áreas geográficas, por ejemplo, en la producción de café por una unidad productiva, sus condiciones, ventajas, desventajas, ¿qué otra cosa? Infraestructura, climas, alturas, hidrología, patógenos y cultura regional, ¿no? O sea, establecer igualmente su padrón excesivo de las productoras de café. O sea, pro región por la localidad, por las filas, básicamente, ¿no? O sea, igualmente se presenta, por ejemplo, establecer quiénes y cuántos son los productores de café orgánico y las condiciones que imperan, sus procesos técnicos e instrumentos que utilizan, ¿no? Su capacidad productiva, calidad y condiciones óptimas en su proceso de recolección o beneficiando, ¿no?
Definir los rendimientos de cada pergamino con el 12% de humedad, ¿ok? O sea, requeridas, por supuesto. Así como finalmente el rendimiento del proceso básico agrícola del café por menosidado, el rendimiento en dicho proceso y sobre todo el valor real del café exportado, ¿no? O sea, como productor, México tiene su historia y como exportador igual. O sea, en ocasiones incierto y otros dados, no sé, otros estables, por santo, ¿no? Estables, ¿sabe por qué no? Por ejemplo, miren, en la década de los 90, el país ocupaba el quinto lugar de la producción mundial. Para la cosecha, por ejemplo, del 2002, conservó ese quinto lugar con una producción de no sé qué, 5.5 millones de sacos y 3.4 de exportación en comparación con Indonesia, que ocupan el cuarto lugar, y se observa seguramente de países productores como Vietnam, que es el segundo lugar, el que por mucho tiempo se colocaron los países africanos, ¿por qué no? Porque Brasil, por ejemplo, por aquellas épocas, producía 23 millones de sacos y México se conservaba, por ejemplo, en el nivel de los 4 millones, sobre todo para la exportación a los Estados Unidos, que absorbe el 80% de estos respecto a todos, los países exportadores, ¿no? O sea, mientras que la Unión Europea, o sea, recibe el 17% porque ese mercado es el más competido por su exigencia en la calidad de que existen normas internacionales que valoran el café de manera estricta, yo creo que es básicamente, ¿no? Diga, en producción masiga, o de volumen, Chiapas, es el estado, ¿ok? Que más produce con el 3% de la cosecha global, ¿no? Enseguida se muestran, por ejemplo, algunos datos concretos que nos proporciona una idea, ok, sí, de acuerdo, de las condiciones que se mueven y se han mostrado en el proyecto cafetero de México. O sea, con datos precisos, que nos habían de, no sé, como ciertas condiciones pueden afectar los resultados finales de un proyecto de este tipo del nivel nacional y hacia el perfeccionamiento de sus actividades, ¿no? Sobre todo para que en su análisis nos lleve a extender, por ejemplo, las verdaderas condiciones del campo cafetero con mexicano y su posible mejoramiento. ¿Cómo van? No sé, pero bueno, está lloviendo. Por ejemplo, México ha logrado captar hasta 700 millones de dólares anuales. En ese entonces, yo creo. Una familia cafetera recibe por 2 hectáreas y un salario mínimo diario. Existen en México, por ejemplo, 283,000 pequeños productores de café en 56 regiones y 200,000 hectáreas de maíz, por ejemplo, 50,000 apicultores y 3 millones de productores de granos básicos. Por ejemplo, el 60% de los cafeticultores, de los 4.500 comunidades que producen café son indígenas. ¿Ok? 349 de los 411 municipios en donde se produce cada vez son de alta o muy alta pobreza. O sea, por una taza de casa, no un café vendida a 10 pesos de un restaurante, de productor recibe, no sé, básicamente 8 centavos, básicamente. ¿Por qué no? Porque miren, existen en México 12,000 productores de café orgánico y cultivan, por ejemplo, 15,000 hectáreas produciendo más de 200,000 sacos de café. Más, por ejemplo, de 206,000 productores en México cultivan en zonas de 600
a 1500 metros de altitud. O sea, en terrenos montañosos y que pueden erosionarse, ¿por qué no? O sea, en el Istmo existe, por ejemplo, un médico por cada 2.780 habitantes, cuando el precio de cada estaba a $100, a 100 libras. ¿Ok? Los productores recibieron un castigo de 25 dólares y contaban con producción en bodega ante una situación desventajosa. No muy buena ventajosa, ¿no? Definitiva. Porque en México se han llegado, o sea, a consumir de 400 a, no sé, acá a 300, aquí 50, 530, ¿ok? Gramos por persona al año. Porque el refresco de cola es el gran competidor del café, no creo. Gran parte del café para consumo interno es para la productora de cafeína, ¿de acuerdo? De café soluble, tostado y el molido, por ejemplo. ¿Eh? La planta industrial consume, por ejemplo, 1.600 millones, ¿ok? ¿Ok? Millones de sacos de café verde al año para consumir 45% de cafés solubles, ¿ok? 18.3 a la correfracción, 36.7 al café tostado y molido mezclado con azúcar. La venta de café depende de cómo se encuentre, no sé, el precio en el mercado internacional. Ahí sí. ¿A dónde no? ¿Por qué no, Juan? Ok. Ok. Existen problemas, ok. De factores que deben resolverse si desea México superar sus carencias y ubicarse como un productor realmente importante en términos de competencia, de volumen y de calidad, ¿eh? Tanto para el consumo interno como internacional. Y es que en México no se cuida la calidad del grano de café y los mexicanos en general no son exigentes. Porque si bien la reglamentación o normatividad legal no obliga, ok, un estándar de calidad como en Colombia, esto permite que el café se adultere y que el gobierno no participe para evitarlo. ¿Por qué no? O sea, por ejemplo, mire, el café que se usa para la torrefacción no cuesta con normas específicas. Y si existe, por cierto, ¿no? Se encontrarán ordenadas. Y es que se utilizan, por ejemplo, granos de la peor calidad para este método de procesamiento, ya que se consume mancha de cafés naturales. Lo que indica que cambien cafés buenos por malos. Por lo que vernos se venden café soluble y tostado también, ¿no? Así como molido de proporciones poco baratas, ¿eh? Para el paladar, pero sobre todo con la calidad que México podría tener, sobre todo, o sea, para consumo interno. ¿Por qué no? Es que así se da, ¿eh? Está otro ejemplo, por ejemplo, que ¿por qué no? Otro ejemplo es el café soluble en 1990. En 1990, ¿ok? Ocupaba el consumo en el 79%. Y el tostado y molido, ¿ok? El 21%. El tostado puro 26% y el mezclado 74%. Sobre todo en el caso de que se prefiera, por ejemplo, mezclar el planchuela, caracolillo o maraco. Independientemente, ¿eh? O mezclar todo lo que nos indica la falta de cultura, de gustación del café de calidad. O sea, cuando la mayoría de la población prefiere el café soluble, que es más práctico en su preparación, pero claro, de poca calidad. Ay, no, de poca calidad. En México, ok, el mercado del café soluble lo controla la compañía Nestlé con el 84% del mercado o a través de su marca Nescafé y derivados, ¿no? En el café tostado es la empresa Café del Mar que utiliza café mezclado, produciendo la marca legal.
que ocupa tristemente, no sé, el 78% del mercado porque es de pésima calidad, pero finalmente barato y al alcance de todos, ¿no? Y se encuentran, por ejemplo, marcas como el Mexicano o el Internacional, por ejemplo, que ocupan segundo y tercer lugar, respectivamente con un promedio del 7% de cobertura, ¿por qué no, no? Lo que es preocupante es que compañías, por ejemplo, como Nestlé, Sabormex o Café Internacional de Córdoba, realicen importaciones de café de muy mala calidad, procedentes de Brasil Indonesia, para elaborar algunos de sus productos porque los costos se abaratan, con el riesgo de que aparezcan plagas indeseables gracias a esas compras masivas de mala calidad y bajo precio. Un ejemplo se observó en el año de 1900, ¿qué? 1995 más o menos, cuando se importaron 1.196 toneladas, o sea, 1.196 toneladas más o menos de café soluble y 5.400 toneladas de café tostado, ¿no? Oye, ¿en dónde se encuentra el problema de fondo en el mundo cafetero mexicano? México ha mostrado un crecimiento de su producción, ¿ok? De café de acuerdo a las estadísticas, como se observan en el cuadro que más adelante se los voy a mostrar, se lo voy a mostrar. O sea, sin embargo, el promedio logrado en, no sé, en 12 años, de punto 1, 4.8 millones de sacos y 3.5 millones para la exportación, ¿no? Representa, por ejemplo, el 72% de la productividad nacional y lo que indica también que el bajo consumo interno que prevalece. Se los voy a mostrar, les voy a decir, fíjense, perdón, poquito rápidamente, ¿eh? Cifras del Consejo Mexicano del Café en las exportaciones del café de México. Vamos a ir de antes, 1984 a 1985, vamos a decir en ese entonces, ¿eh? O sea, se decía, por ejemplo, una superficie cultivada en hectárea era 460.664 de suficiente. Y un volumen de sacos, miles, 4.087. Sacos exportadores, era 2.982, ¿no? Igualmente, y granos de dólares por exportadores, 447.600. Son otras cosas, ¿no? No puedo decir aquí porque entonces siempre no saca aquí algo que no pueda salir así, pero para nunca, ¿no? Para nunca. Y pues hablar algo de eso, ¿por qué no, verdad? Porque miren, existen problemas en México que no permiten ese perfeccionamiento de la cultura cafetera y sus procesos por la paulatina pérdida de esa cultura que se encuentra enraizada, como la indiqué anteriormente, Colombia. Porque la situación crediticia, o sea, de los pequeños cafeticultores, no se encuentra organizada. O sea, con bases de un proyecto integral. Y la diferencia de los precios pagados al productor, a los que se compran, al consumidor, porque surgen efectos negativos, por lo menos. O sea, en los resultados finales es entonces necesario analizar los siguientes indicadores. ¿Por qué? Número uno, el proceso moderno, el proceso modernos de la cafeticultura hace peligrar la estabilidad social de esas regiones ante una baja brusca de ingresos, ya que el 80% de los productores son tradicionales. O sea, que los pueden llevar a la hambruna o a la extrema, a la pobreza, ¿por qué no, verdad? En 1996, por ejemplo, el precio del café verde pagado al productor fue de
20 dólares, o sea, 20 pesos por kilogramo. Esto quiere decir 30 centavos de dólar por libra, 2.2 libras por kilo. El precio indexado estaba, no sé, 55 centavos. En 1955 estaba a 1.60 dólares. Ahorita 20 dólares. Esta vez era 1.60 dólares por libra. Y el producto recibía, por ejemplo, 12 dólares por kilo. O sea, el 70% del precio pagando se queda entre los torrefactores, negociantes y destallistas en los países desarrollados, lo digo. El 25% lo reciben los beneficiadores, exportadores, intermediarios locales y productores. O sea, el ingreso del productor es de qué? Pues, del 16% del precio pagado por el consumidor europeo, ¿no? Miren, vamos a ver los comparativos de ingresos, ya, para tratar de comparar, ¿no? Comparativos de ingresos, ¿de acuerdo? Es una factura sobre, no sé, en ese entonces 7.50 de dólares, ¿no? Es un peso de café de altura tostado, molido y envasado al alto vacío en el mercado, en el mercado europeo. Más o menos para eso, ¿no? Mira, la distribución de los beneficios es de la siguiente manera. Número uno, productor 1.7 kilos de café cereza. Entonces, esto es el 16%, ¿de acuerdo? El beneficiador húmedo era un 2.8%. Beneficio seco y gastos de exportación, 0.41%. Tostado y envase, básicamente, ¿qué sería? 18%. Filenta a Europa de barco y 5% de derechos de aduana, 0.37%. Luego una publicidad y promoción, el 18%. Y un gasto de comercialización, el 7.2%. Y claro, el margen del detallista e impuesto al valor agregado, pues un 17%. 17.6% para eso, ¿no? ¿Por qué no? Para pensar en una industria integrada. O sea, que utilice ópticamente, no sé, los recursos naturales del café o incidan en el mejoramiento de las condiciones de vida, o sea, de los productores mexicanos, del aromático. Es necesario, por supuesto, considerar también algunos indicadores, no sé, como los siguientes, por ejemplo. Vamos a decir, unos áreas de café en México por regiones. Es importante establecer un padrón, por ejemplo, de datos sobre los siguientes cuestionamientos. Primero, número uno, el comportamiento de los productores. Dos, qué tantas y cuáles asociaciones, así como agrupaciones y cooperativas existen. ¿Ok? Estudiar el grado de, no sé, de fortalecimiento organizacional integral del café mexicano, por ejemplo. El número 4, evitar, por ejemplo, el egoísmo y reglamentación con una organización nacional ciudadana. El 5, beneficiar y secar adecuadamente. Un sexto, observar, no sé, la infraestructura de todo el proceso. Ya en cétrico, por ejemplo, porque me gusta el CET, analizar el proceso en el mejoramiento de la calidad y evitar el bajo rendimiento en que, pues, el proceso también. ¿Por qué no? Y 8. ¿Cuál es el 8? Acordar con productores y empresas exportadoras, evitando darle prioridad a la cantidad de que a la calidad, a favor del prestigio del café mexicano. O sea, que el gobierno, por ejemplo, que el gobierno capte solamente calidad, bien pagada, de acuerdo con su intervención dentro del proceso cafetero, en calidad sustituta. Y décima, revisar
títulos de propiedad en zonas cafeteras, deprimidas, perfeccionando su situación legal para evitar el coyotaje, ¿ok? Además de establecer centros gubernamentales de acopio, cuando así se convenga, por supuesto, ¿no? En otro punto sería verificar el programa de control de plagas. Y en el número 12, por último, sería considerar de manera relevante el dato de que existen países que consumen de 5 a 10 kilos por persona con café de buena calidad. ¿Y por qué no? Y ahí se acabó todo. Pues así serán todas, ¿no? Yo despido mucho a Margarita Rosa de Francisco, que está hermosa, natural y todo, muy café, aroma de café. ¿Eh? Margarita Rosa de Francisco o la gaviota de ese gran no sé, un gran de café con aroma de mujer de Colombia, porque esto viene desde Colombia, ¿no? Esto mucho, ¿eh? Ok. Les agradezco mucho, ¿eh? Nos vemos la próxima. Les agradezco mucho, ¿eh? Muchas gracias por ustedes. Gracias.